Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a, vamos a programar. Para que este volver a repasar los métodos están subidos a las diapos. Excelente. El otro día me preguntaron por el tema de los Kahoots. Che, este tema de los Kahoots está muy bueno. ¿Queda en algún lado las respuestas como para que podamos verlas? Sí. Sepan que Valentina siempre sube los Ah, Kahoots. sí, sí, están subidas también a la página. Sí. Así que pueden ahí mirarlo. Y con ayuditas, con mini explicaciones de las respuestas. Y Para como que no pidan siempre, barro. si hay alguna duda de eso, dice, che, me bajé este Kahoot y vi que la respuesta no me cierra la respuesta. Van, lo plantean en el Discord. Che, puede ser que esto está bien, que esté mal, o no entiendo. No, por eso está el Discord, úsenlo. No solamente es para consultar por TPs. eh, no sé. Así que bueno, vamos entonces a meterle mano a estos algoritmos. Sort. ¿Con qué quieren empezar? ¿Con Quicksort o con Heapsort? No sé cuál entendieron mejor. Creo que el más fácil de implementar es el Quicksort, pero bueno. Díganme ustedes si es que hay alguien que quiera trabajar. El Gibson, Heapsort. Bueno, les dije que era más fácil el Quicksort y que empezar por Heapsort. Vamos por Heapsort. Es lo mismo igual. Acá tenemos, entonces, sí. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un main, ¿sí? Tenemos un vector de números. Esto es parecido a lo que hicimos en la clase pasada de skipsort. Vamos a hacer la versión del vector de enteros. Nada más no vamos a hacer el full genérico porque ya lo hicimos en la clase pasada. No tiene sentido hacerlo de nuevo. Me parece más importante que vean cómo se implementan los métodos. Después lo demás lo adaptan ustedes porque ahora ya saben hacerlo, obviamente. Tenemos un vector con enteros. Vamos a tener un heap sort que ordena, no sé, de menor a mayor. Vemos. Y simplemente los mostramos por pantalla, ¿sí? Por supuesto que si yo ahora compilo esto, déjenme ver acá, ese de heapsort y lo corro, no va a hacer nada porque todavía no tenemos código, va a mostrar todo desordenado. El objetivo es que esto esté ordenado, obviamente. Así que bueno, ahora que entienden cómo funciona heapsort, debería abrir también algo para dibujar porque siempre que les digo ahora que ya entendieron, díganme cómo empiezo, mueren ahí. Así que por las dudas preparo mi pizarrita virtual. Está. Cuando quiera empezamos a dibujar, pero mientras tanto, yo confío en que ustedes me van a poder tirar la posta. ¿Qué escribo? ¿Cómo empieza el heap sort? No, perdón, no era Quicksort, o me confundí. No, no, Enrique fue, que fue el único que habló, dijo heap sort, así que empecemos por heap sort. Yo les di a elegir, nadie dijo nada, él primero dijo, no, heap sort, heap sort. Heap sort. ¿Por qué heap sort? No, merge sort, no quick, merge sort. ¿Por qué le puse h-sort? No me acuerdo. ¿En qué estaba pensando? En la clase pasada. Llamémosle merge sort. Merge sort. Ahí está. Nadie vio nada. ¿Ya? Pero es que eso fue la clase pasada, exactamente. Más fácil todavía, deberían saber decirme mucho más fácil cómo se hace, porque ya lo hicimos. Pero díganme cómo hacemos un heap sort. El swap se los dejo gratis, está. ¿Qué les explicó Valentina de merge sort? ¿Cómo funciona? Y si me guío por el tema de los pasos, habría que ir dividiendo el vector hasta llegar a elementos individuales. Divido el vector. Bueno, ¿cómo? ¿Qué hago? armo una función recursiva en el cual le paso el vector y un índice de inicio y un índice donde terminaría el subvector o el fragmento del vector que voy a ir siguiendo las divisiones. Ya tenemos esto. Se llama merge sort. Bueno, justamente un merge sort recursivo, Este merge es recursivo. pero a lo que voy es, yo digo por las partes, por ejemplo, cuando separo izquierda, bueno, es de cero hasta el medio, y cuando hago y del medio a la derecha, es como que no arranco desde cero, o no estaría viendo cómo hacerlo sin otra función.
es que esa función ya es recursiva. Pero, a ver, empecemos desde el principio. Ustedes me dicen divido el vector a la mitad, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la mitad del vector? Si el vector tiene tamaño elementos, tiene n elementos, ¿cuál sería la mitad? Digamos un int mitad. Mitad va a ser igual a cuánto. Tamaño de 2, ¿no? Esa es la mitad del vector. Entonces, yo digo que mi primer mitad va desde donde empieza el puntero a tamaño sobre 2, ¿sí? Hasta la mitad. Desde ahí hasta la mitad, ese es el primer vector, el primer subvector. Y desde el siguiente elemento hasta el final del vector original es la otra mitad, ¿no? Básicamente esas son las dos mitades. Entonces, ahí tengo definidas cuáles son las dos mitades. Y si quieren, podemos hacer. Primer vector empieza. ¿Dónde empieza? En vector. Int. Primer vector tamaño es igual a mitad. Porque tiene la mitad de los elementos. Y después, si quieren hacer. Esto lo voy a borrar después, ¿no? Pero. Segundo vector, ¿dónde empieza? Ahí, bueno, empieza en vector más primer vector tamaño. ¿Sí? Y segundo vector tamaño, ¿cuál va a ser? Y mitad. En realidad no va a ser mitad, va a ser tamaño menos mitad, por si hay más menos 1. ¿Sí? Porque si no es par, la división te va a redondear 1. Entonces ya con esto nos aseguramos de que ese no se pierda. Pero ya está, digamos. Este es el primer vector. Sí, ya me di Empieza cuenta. acá y tiene esta cantidad. El segundo vector empieza acá y tiene esta cantidad. Es, digamos, vector tamaño. Ahí dividí el vector a la mitad. ¿Sí? Ahí tengo dos subvectores. ¿Qué hago con estos dos subvectores? ¿Los vuelvo a dividir? Llama ahí a la función merge otra vez para la primera mitad y otro llamado para la segunda. Los ordeno, ¿sí? Mersor me dice, agarra el vector, dividido a la mitad, y después cada una de esas mitades, ordenalas. ¿Y cómo las ordeno? Y necesito un método de ordenamiento para ordenarlas. ¿Y qué método de ordenamiento conozco? Y conozco Mersor. Bueno, entonces ordena esas mitades con Mersor, ¿sí? Entonces ordena el primer vector con Mersort y ordena la segunda mitad vector y segundo vector tamaño. Ordenar las dos mitades con Mersor. ¿Sí? Entonces básicamente, ¿qué tenemos? Mersor me dice, dividir el vector en dos mitades. Cada una de esas mitades, ordenalas. ¿De qué forma? Como sepas ordenarlo. Bueno, yo sé ordenarlo con Mersor, así que lo ordeno con Mersor. Y después de hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? La función merge. La función merge, mezcla, como le quieran llamar. ¿De qué merge? Las dos mitades. De las dos mitades, ¿sí? De los dos vectores. Vector, primer vector, sí, esto no es vector, esto es primer vector tamaño, segundo vector, segundo, ¿de qué se queja? Ah, que no existe la función merge, sí, ya sé. Vector tamaño. ¿Sí? Entonces, necesitamos estas cosas. Y ya está. Nos Entonces, lo único que me falta... el if arriba de todo justamente para preguntar si el tamaño es 1, la condición de corte de la Sí. recursión. Entonces, ¿cuándo tengo que dejar de hacer esto? La condición de corte es si tamaño es menor o igual a 1, no hago nada. Si ya está ordenado. Un vector de un elemento está ordenado siempre. Entonces, básicamente, si yo puedo definir la función de mezcla, ya está, ¿no? Ya tengo el vector ordenado. Básicamente lo que les explicó Valentina. ¿No? Creo que Enrique es el único que estuvo en clase. Entonces, bueno, nos faltaría hacer esta función de merge. ¿Cómo hacemos la función de merge?
De hecho, más que hay varias formas de hacerlo. Hay dos formas principales de hacerlo. No sé cuál vieron con Valentina. Supongo que vieron la que es in place. No, ¿vieron la que es in place? No. Sí, sí. Vieron la que es in place. Em, Bueno, hay dos formas de hacer el merge. Una forma que es in place y otra cosa que no. Y otra forma que no es in place, que necesita un vector nuevo. Ventajas y desventajas de cada uno. ¿Llegaron a observarlo mientras Valentina les contaba? Alguno dijo, ah, esto es. Bueno, no sé si Valentina les dio la respuesta. Quizás. ¿No tenemos que igualar vector al merge o pasarlo como parámetro? A eso voy. Podríamos hacerlo y podríamos no hacerlo. Y hay una diferencia importante. Empecemos haciendo eso si querés. Hagamos. No está Vamos. mi humilde opinión, no la podría explicar directamente in place, profe, porque es como que a mí me cuesta verlo cómo sería in place. Sí, es más difícil verlo in place, es más fácil verlo no in place y tiene algunas desventajas, pero bueno, hagámoslo in place. Hagámoslo in place y después vamos a lo que dice Ariel. Por eso decía que Quicksort era más fácil. Pero hagamos entonces el merge, ¿sí? Hagamos el merge y ¿qué le pasamos? Dijimos que teníamos el vector 1, no sé cómo llamarle, cantidad 1, tamaño 1, no tengo ganas de escribir, vector 2, cantidad 2, mejor tamaño 2. Sí, sí, mejor no lo pienso más porque si no, no voy a hacer. Tenemos esto. El objetivo entonces es hacer la mezcla entre B1 y B2, pero tenemos nosotros más conocimiento que esto. No solamente recibimos vector 1 y vector 2, ¿sí? Sino que sabemos algo que es muy importante que nos va a servir para completar esta función, que es que B2 empieza donde termina B1. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que siempre van a estar pegados en memoria, va a estar uno después del otro. ¿Sí? ¿Por qué sabemos eso? Bueno, porque justamente para la división hicimos eso. Es un vector entero, decimos, bueno, agarramos la mitad, pero siguen estando en el mismo lugar de la memoria. ¿Sí? Usando ese conocimiento, vamos a escribir esta función. ¿Y cómo funciona la mezcla? Separarían el primer elemento de ambos vectores, pues se fija cuál es menor y lo va swapeando. Mira, ¿sabes qué? Mejor hagamos primero la versión que quiere Ariel. Hagamos no in place y después lo vamos a hacer in place. Para que vean la diferencia. Porque es más fácil ver el merge, sobre todo los que no están duchos con el tema de algoritmos 1. Para hacer una mezcla en algoritmos 1, ¿qué hacíamos? Teníamos vector 1, vector 2 y teníamos que poner el resultado en vector 3, ¿no? Teníamos un vector nuevo. ¿Se acuerdan de eso? ¿O ni de eso se acuerdan? Entonces, Sí, sí, sí. Sí, Eso sí. tenemos, por ejemplo, un vector 3. Hagamos así. ¿Qué tamaño tiene que tener vector 3? Tiene que tener tamaño 1 más tamaño 2, ¿no? Tiene que poder entrar todos los elementos. ¿Sí? De nuevo, el uso de stack, tengan en cuenta todas las cosas que ya les contamos. El stack no es ilimitado, tengan cuidado cuando hacen estas cosas. Estamos en clase, no importa. Úsenlo con responsabilidad. Tengo este vector nuevo que tiene capacidad suficiente para almacenar los elementos de ambos vectores. Entonces, ¿cómo funcionaba la mezcla en estas condiciones? Lo que hacíamos era recorrer B1 y B2, ¿sí? Empezando desde el principio. Esto generalmente les gusta hacerlo con un while. Entonces podemos tener, por ejemplo, el índice 1 empieza en 0, índice 2 empieza en 0. ¿Sí? ¿Qué son los índices? Bueno, dentro de este vector, ¿qué elemento estoy visitando? Si estoy i1 igual a 0, significa que estoy en el elemento 0 del vector 1. ¿Sí? Y también necesito un i3 igual a 0, que me dice cuál es el índice dentro de este vector. Esto es un índice para cada vector. ¿Qué voy a hacer? Empezando los índices en 0, voy a fijarme si de B1 o B2, usando estos índices, cuál es menor. Entonces, si la posición 0 de B2 es menor que el de B1, por ejemplo, voy a almacenar ese elemento en la posición 0 de B3 y avanzo el puntero de B2, el índice de 2 y 3. ¿Sí? ¿No podemos hacer i1 más i2 para el i3?
Sí, podría ser. Pero no sé si vale la pena ahorrarse esa variable acá. Podríamos reemplazarlo. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es, como les dije, recorremos B1 y B2 hasta el final y nos quedamos siempre con el menor. Entonces, el while, ¿qué tendría que hacer acá, por ejemplo? Mientras que, ¿qué suceda? Mientras que I1 sea menor al tamaño 1 y mientras que I2 sea menor al tamaño 2, algo así, Sí. ¿sí? Entonces, voy a hacer esto, voy a seguir avanzando por los vectores mientras tenga elementos. Cuando me quedo sin elementos, después veo qué hago para completar lo que me falta. ¿Sí? Pero ese caso, cubramos ese caso. ¿Qué es lo que hago? Ya les dije, agarro el primer elemento, el iésimo elemento de B1 y lo comparo con el iésimo elemento de B2. ¿Sí? Y acá no sé si quieren de menor a mayor, de mayor a menor. Hagamos de menor a mayor, por ejemplo. Entonces, ¿qué le pregunto? Por ejemplo, voy a preguntar esto, ¿no? ¿Qué pasa si se cumple esto? ¿Qué debería hacer si el elemento de B1 es menor que el elemento de B2? Agregar el de B1 al vector. Agrego a B3 en la posición I3, agrego el elemento de B1. ¿Sí? ¿Y qué debería hacer después de esto? Incrementar I1. Incrementar I1. Al fin del día voy a incrementar I3. ¿Por qué? Porque este también lo, digamos, ya escribí en esa posición. Pero, ¿y si no sucede esto, qué hago? Porque si B1 no es menor o igual, B2 quiere decir que es mayor. ¿Sí? A B3 le pones el Tomo el otro, sí, B2. exactamente. Si no tomo el de 1, tomo el de B2. ¿Sí? Entonces, alguno de los dos va a terminar en el vector nuevo. ¿Sí? Y voy a ir avanzando hasta que me quede sin elementos. ¿Está bien? Cuando yo termine este while, entonces voy a haber terminado de recorrer alguno de los dos vectores. Quizás los dos. ¿Puede ser que sean los dos? No, no puede ser que sean los dos. Alguno de los dos voy a haber terminado. ¿Sí? Simultáneo va a ser difícil. Pero lo que significa entonces es que me van a quedar elementos en alguno de los dos vectores, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hago? Y sabes que en ese caso solamente le queda uno de los dos sin terminar, entonces lo tiras todo directo. ¿Qué hago? ¿Otro while de qué? Lo primero que se les ocurra. ¿Qué recorro? ¿Recorro Mientras que. B1 o recorro B2? O hago un if y me fijo. No, va. O sea, puede ser dos diferentes, pero. Puedo hacer dos while. ¿Por qué? Yo puedo decir que mientras que I1 sea menor a T1, lo que voy a hacer es básicamente esto, ¿no? Y tres más. ¿Sí? Puedo decir, bueno, mientras me queden elementos en B1, voy a ir haciendo esto y ya está. Che, pero si no te quedaban, bueno, si no quedaban más elementos, no va a entrar nunca acá. Y lo mismo con el otro. Si no quedaban más elementos en B2, no va a entrar nunca acá. ¿Sí? Esta sería la forma más a la que te criaste de hacer esta mezcla. ¿Sí? Entonces, la mezcla, de nuevo, ¿qué es? Es agarrar el menor de los elementos, de cualquiera sea el vector, pasarlo al vector nuevo, e ir avanzando hasta que termine uno de los vectores y cuando termino, listo, encajo todo el resto al final del vector. ¿Sí? Es una operación bastante sencilla. Por supuesto, después como dijeron ahí, ¿puedo evitar tener I3? Sí, puedo poner 1 más I2. ¿Puedo evitar escribir esto así? Sí, puedo evitarlo, puedo hacer otra cosa. Pero, ya que lo tenemos bien explícito, una vez que llegamos al final, ¿el resultado qué es? En B3 tenemos el vector ordenado, ¿sí? Tenemos la mezcla de los dos vectores, como estaban monótonamente creciente ordenados, el vector final va a estar ordenado con todos los elementos. ¿Sí? ¿Hasta acá entendimos? Sí. Sí. Excelente.
Entonces, para que esto funcione y yo corra este programita y funcione, me falta algo. Que quizás alguien se dio cuenta. ¿Qué es? ¿Qué me falta? Devolver. No tanto devolver, sino que... A ver, yo que mandé a hacer, yo mandé a hacer la mezcla de estas dos cosas. Hice la mezcla, pero no estoy haciendo nada con el resultado. Así que, está bien, en parte podría ser devolver. Pasar los elementos al tercer vector. Pasar los elementos del tercer vector al vector original. ¿Sí? A ver, denme un segundo. Que tengo... A ver ahí. Ahí. Creo que... ¿se escucha ahí? ¿Sí, no? Sí. Ahí está. No, un tema del audio. Bien. ¿Qué le estaba diciendo? Sí, tenemos que usar el vector B3. Si nosotros armamos el vector B3, no lo usamos para nada. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros sabemos que B1 y B2 combinados me forman el vector final que yo quería. Entonces tengo que copiar el resultado que yo tengo, lo tengo que copiar a B1 y B2. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que voy a hacer es copiar todos los valores. Puedo hacer un memcopy. Creo que vimos memcopy la clase pasada, sí, porque lo usamos. Puedo hacer un memcopy a B1 ¿de qué? De lo que hay en B3 y cuántos elementos tengo. Tengo T1 T1 más T2. más T2. T1 más T2, ¿qué? Enteros. ¿Sí? Entonces le digo, copiame del vector 3, copiame esta cantidad de enteros al vector B1. Che, pero ¿y el vector 2? Bueno, acuérdense que B1 y B2 está uno pegado después del otro, así que es todo el mismo bloque de memoria que corre de todo de largo, ¿sí? Entonces, no, este deriv no, esto sería en string. ¿Sí? Entonces, lo que hice fue la mezcla, creo un vector nuevo con los elementos, ¿sí? Y después me copio ese resultado al vector original. ¿Está bien? Entonces, si yo corro esto, quizás debería funcionar. Ahora están ordenados, digamos, a diferencia de antes, están ordenados de menor a mayor. Sí. Si tenemos suerte, también Bike nos dice que está todo bien. Sí. O sea que básicamente ya estaría implementado el merge sort de esta forma. Ahora, nosotros hicimos la mezcla como corresponde, digamos, con un vector separado. ¿Qué complejidad tiene este merge? ¿Cuál es la complejidad del merge? ODN. O Eso sea, de itera un recorro, cachito. No, recorro una vez los elementos, nada más. ¿Sí? Bueno, en realidad recorro dos veces porque una vez es para meterlos al vector y la segunda vez es para copiarlos de nuevo al original. Son dos veces, pero igual sigue siendo n. ¿Sí? 2n es n para nosotros. Y ahora vamos a hacer la otra versión del merge. ¿Copio todo? No, no copio nada. La otra versión del merge, que es la que preguntaban, que era la in place. ¿Sí? ¿Cómo funciona el merge in place? ¿Qué significaba in place? In place significa que no necesito memoria extra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, de nuevo, voy a aprovecharme de que los bloques están uno correlativo con el otro. Esto vamos a dibujarlo para que se vea, porque... ¿Cuántos dibujo? Dibujemos 4 y 5. Y pongámosle algunos valores. Por ejemplo, 1, 5, 7, 6, 8. Y acá pongámosle 2, 3, 4, 4, 5. Por ejemplo, ¿no? Tenemos esto. Ahora, lo que hicimos nosotros, ¿qué es? Lo que hicimos nosotros es agarrar un vector nuevo con el tamaño apropiado
está. ¿Está? Agarramos esto así y fuimos recorriendo y dice, che, ¿cuál es menor? Este es menor, lo pongo acá. ¿Cuál es menor? Este, listo, pongamos este. ¿Cuál es menor? Este, ponemos acá. ¿Cuál es menor? 4, 4, 5, 5, 8. Listo, hicimos la mezcla, tenemos el vector con los elementos ya mezclados. Lo que vamos a hacer ahora es algo parecido, pero sin esto. Como les dije antes, aprovechamos que esto, sabemos, digamos, yo los dibujo separados, pero en realidad sepan que acá el espacio que está en el medio no existe. ¿Sí? Podría pegarlos, pero no quiero que parezca que es un... Digamos, no quiero que se pierda la frontera entre B1 y B2. Voy a dibujar, si quieren, una línea así para dividir. Pero de nuevo, sepan que es el mismo vector. ¿Sí? Vamos a poner... Ahí está. ¿Sí? De nuevo, están pegaditos. Pero para no perder dónde empezaba y dónde terminaba. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer igual que antes. Voy a tener un I1 y voy a tener un I2 y voy a tener un I3. ¿Sí? Hasta acá estamos bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Además de esto, puedo tener... ¿Qué más puedo tener? ¿Cómo se llama? El tamaño... Voy a necesitar seguramente otra variable más. Pero bueno, no importa. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. ¿Qué pasa si, empezando desde I1 y 2, este es el caso fácil, ¿sí? Yo me fijo, I1 y 2, ¿cuál es menor? I1 es menor, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que suceder? En el vector final debería aparecer en la posición de I3 el 1, ¿sí? El caso fácil digo, ¿por qué? Porque ya lo tenemos, ¿sí? Eso sería el caso fácil, ahí está. El de la izquierda, I1, digamos, es menor. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Técnicamente no hacemos nada, no hacemos ningún movimiento, pero lo que sí vamos a hacer es avanzar ¿qué puntero? Y copiamos el de 1, avanzamos el puntero de 1, ¿sí? Igual que antes, y avanzamos el puntero de 3. ¿Sí? En cuanto a eso, no cambia nada. ¿Está bien? Ahora, ¿qué otra cosa puede pasar? Puede pasar, como es el segundo caso ahora, que entre I1 e I2 el menor es I2. ¿Sí? ¿Qué debería pasar en este caso? Debería terminar en el vector final este número acá. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué pasa si yo pongo el 2 acá? Si yo pongo el 2 acá, estoy pisando el 5. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Estoy perdiendo un número. ¿Sí? Y yo no lo quiero perder. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago para no perder ese 5? Muevo el 5 donde estaba el 2. Pero si muevo el 5 donde estaba el 2, me queda un 5 antes que un 3. ¿Sí? Un auxiliar. El auxiliar funciona para un caso. Porque si después tengo otro menor del lado derecho que lo voy a tener que acordarme del 5 y el 6. ¿Y cuántos auxiliares necesito? Estoy necesitando memoria auxiliar otra vez. Yo no quería memoria auxiliar, no quería un vector nuevo. ¿Sí? Porque en el peor de los casos voy a necesitar un vector nuevo. ¿Un swap? ¿Un swap de qué? No necesito un swap. Necesito más de un swap. A ver a quién se le ocurre. ¿Qué podemos hacer para no perder esos números? En principio ese número. Un auxiliar no. Pero sepan que podemos perder más de un número, ¿sí? No uno solo. ¿Ponerlo al final de qué? Acordate que yo tengo que mantener el orden de las cosas. Vos me decís ponerlo al final de todo que del 2, pero si esto era un 8, por ejemplo, o un 6, me quedaría un 5 después del 6. Sí, no me sirve.
claro, en este caso te hubiese funcionado eso, por eso cambié. Igual al final de todo te caes del vector, digamos. No te puedes salir del vector, que es la memoria que tenés. Sí, 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 sí. Bueno, a nadie se le ocurre, entonces, lo que vamos a hacer es mover todo. ¿Sí? Vamos a mover todo a la derecha. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo sé que en la posición 3 tiene que ir el 2. Pero no puedo poner el 2 acá, ¿por qué? Porque estaría pisando el 5. Entonces lo que voy a hacer, yo no solamente sé que tengo que poner el 2 acá, sino que sé que este número de acá no me va a importar más. Esto se va a mover a la derecha y este número no me importa más. Entonces lo que voy a hacer es mover todo a la derecha. ¿Sí? Y ahí sí puedo poner el 2 acá y no perdí nada. ¿Sí? Pero eso ya no sería una complejidad de n al cuadrado. Exactamente. No, sí, más o menos. Bueno, sí. Sí, 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 sí. Entonces Fíjense no que ahora el sería. vector 1 termina ahora un elemento después de que empezaba el vector 2. ¿Sí? Ya no es más acá. El vector 1 terminaría acá. Entonces, sí, ganamos en el sentido de que no necesitamos más memoria, pero perdimos en el sentido de que la complejidad ahora va a ser mayor. ¿Sí? Y después vamos a ver el tema de la complejidad. Pero si quieren, implementemos esto. ¿Cómo implementamos esto en código? Ahora que ya están recancheros con cómo funciona. Ya está, profe. Creo que más barato No, no, sale no, no, comprar no, más no, no, memoria no, RAM. ya está nada. No, no, ya no está nada, escúchame. Escúchame. Tenemos un Ya montón de está, tiempo. compro más memoria RAM, no hay problema, profe. No, 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 no. ¿Cómo hacemos eso? Dijimos que si quieren copiamos algo parecido a lo que hicimos acá, menos la parte de, bueno, i3 también, pero tengan en cuenta que vamos a necesitar más cosas, ¿sí? Dijimos, ¿el caso feliz cuál era? El caso feliz es cuando i1 es menor, claro, cuando b1 es menor a b2. Si b1 es menor a b2, lo que hacemos es en b3, que en realidad es en b1 sub i3, ponemos el valor de B1 y 1, aumentamos I1, aumentamos I3. Eso dijimos, ¿sí? Dijimos el caso feliz, que era, está bien, este era menor, lo pongo ahí en el lugar y ya está, ¿sí? No pasa nada. Listo. ¿Qué pasa con el caso infeliz? ¿Cómo hacemos este movimiento? Porque en definitiva en B1 y 3, que si quieren podemos, para dejarlo parecido antes, B3 va a ser igual a B1, ¿sí? Porque empiezan en el mismo lugar, pero son, digamos, es la misma memoria. En B3 sub i3 voy a poner lo que hay en B2 y 2. Ok, pero faltan cosas acá, porque si yo hago esto dijimos que estamos pisando el número que estaba ahí, ¿sí? Entonces, antes de hacer esto, tengo que hacer algo. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Primero no te guardarte el valor. Este, sí. Al final voy a poner el valor acá, sí. Pero antes de poner el valor, tengo que hacer algo. Un bucle. Un bucle que empiece desde donde está, donde, o sea, un bucle que empiece en la posición donde estoy parado y vaya moviendo todos y termine en la posición de donde saqué el valor para el auxiliar, el I2, y que vaya haciendo, swapeando eh, un lugar a cada casillero. Bien. Básicamente, creo que les conté el otro día que existe la función de memmove, que mueve zonas de memoria. ¿Sí? Em, que es básicamente eso. Pero podemos usarlo si quieren con un bucle. ¿Cómo hacemos un bucle para hacer eso? ¿Qué hacemos? ¿Un while? ¿Un for? ¿Qué deberíamos iterar y qué deberíamos mover? ¿Y cómo lo deberíamos mover? Porque es importante el cómo también. ¿No deberíamos aumentar primero el tope de uno? Aumentar el tope de 1.
Sí, ¿por qué? ¿Es esto que habíamos hecho acá? Sí, bueno, ahora Claro. el vector termina acá. Termina un elemento más adelante. Ok, te creo. Después de hacer eso, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería el orden de las operaciones? Hasta ahora lo que dijimos es, tengo el 2, listo, me guardé el 2. Ahora me decís, bueno, mueve el tope para la derecha. Ok, el I2 todavía no lo incrementamos. Ahí. ¿Qué hacemos ahora? Movemos todo a una posición. ¿Cómo? Porque yo no puedo empezar desde acá y decir, bueno, muevo el 5 para adelante y después el 6 lo perdí. Borrás lo de I2 y pones lo del 8 en el 2. Claro, tengo que ir desde atrás para adelante, por eso es importante el cómo también. Yo tengo que empezar desde acá y mover el anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué while hacemos y cómo empezamos? Hacemos un while, hacemos un for. ¿Desde dónde hasta dónde vamos? ¿Cómo muevo desde el final hasta el principio, digamos? ¿Cómo lo plantean? Yo puse while por poner while, pero si quieren poner for, ponemos for. Yo prefiero un for como que se ve mejor. O sea, For. for int i igual a i2, mientras que sea mayor a i1. Y, Acordate que i2 empieza en 0 porque es el índice dentro del vector. claro, Vector claro. 2. Sería i2 más i1. Pero si sabemos que T1 termina, que T1 es donde termina ahora el vector, ¿no podemos empezar desde T1? Es verdad, tiene razón, profe. Mientras que T1 sea mayor a qué? T1, I. Y sea mayor a qué? Porque vamos a ir de atrás para adelante. A i1. A I1 mayor... Está bien, mayor a I1. Hacemos un I menos menos. ¿Y después qué movimiento hacemos? Hacemos un B1 sub I igual a B1 I menos 1. ¿Eso está bien? Puede ser que esté bien, ¿no? ¿Sí? Sí, Pues usamos T1, la posición T1, que la posición T1 en realidad es... Déjenme acá. Esto sería 0, 1, 2, 3, 4. ¿No? Pero T1 va a ser 5. ¿No tenemos uno de más? Es lo que yo siempre verifico porque hay un más menos uno ahí que siempre está molestando. Si el vector 1 tiene 4 elementos, 0, 1, 2, 3 serían las posiciones posibles. 0, 1, 2, 3, que son 4. ¿Sí? Entonces es uno menos, ¿no? ¿Así? Entonces sería 1 antes de incrementar, si quieren. Pongámosle T1. Incrementemos después. No sé si están de acuerdo con lo que les digo. No sé si entienden lo que les digo. No sé si estoy hablando de más. Pero Sí, se entendió. Claro. entonces empezamos desde T1. Digo que en la posición T1 pongo lo que hay en la posición anterior y voy hasta I1, mientras que sea mayor a I1, entonces no llego hasta I1 y está bien, ¿no? Sí, creo que está bien. Una vez me contesto yo. Entonces, después de hacer eso, incrementamos T1, incrementamos I1, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos, estamos moviendo esto acá, esto acá, esto acá y esto acá, pero estos dos también se mueven, ¿no? Algo así hicimos. Sí, Creo que estamos bien. Bien. Eh, y uno más. Déjenme ver si estamos bien. Podemos seguir intentando. A ver, dijimos ahora. Entre 1 e I2, ¿cuál es menor? I3 es menor. I2 es menor porque es 3. Entonces,
Me copio esto y hacemos lo mismo, ¿no? Voy a decir ahora que la frontera va a estar más adelante, entonces empiezo desde acá, muevo todos, pongo este acá, muevo estos para adelante y muevo este para adelante. Parece que funciona, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Entre el 5 y el 4, el menor es el 4, hacemos lo mismo, me copio el 4, muevo esto, bueno, esto se va a mover, así, muevo estos dos, y el 4 termina acá. Después tengo entre el, bueno, el 4 de nuevo. Movemos todo. Eso acá. Ahora sí, entre el 5 y el 6 menor es el 5. Dijimos que en este caso lo que hacemos era avanzar y 1, avanzar y 3. En este caso son iguales, avanzamos y 1, avanzamos y 3. En este caso es menor, hago lo mismo, hago el mismo movimiento. Esto termina acá. Y 2 ya se me fue. Está bien. Esto termina acá. Y el while cortaría por I2, ¿no? El while cortaría porque I2 ya llegué al final del vector 2. Y lo que me quedaría copiar es después I1. Listo, está bien. Creo que puede funcionar. Creo que lo hicimos bien. Entonces lo que me quedaría acá es, mientras que I1 sea menor a T1, copio I3. I3 y 3. Hay que. I1. Sí, puede ser. Sí, sí, si encontraste algo, decímelo ya, porque si no va a reventar. No, no, pensé que no se estaba actualizando i3. Pero no, sí. Puede ser, no creo que lo pusimos. Bueno, ahora lo corremos. Y de última debagueamos a ver qué pasó. Porque no va a funcionar si no, digamos. Y creo que estamos bien. Bueno, suponiendo que esto funcione, yo acá podría poner Una merge pregunta, profe. in place. Sí. ¿Puede ser que el segundo while sea innecesario? Este. Sí, porque ya lo vas a eh, tener en el vector, o sea, no tenés que mover nada. pero ¿y si terminó antes y 1? O sea, se quedó sin elementos I1, pero te queda todo I2 y es la cola del vector, o sea, Tienes ya está razón. puesto. Tienes razón. De hecho, no es ninguno, ni es necesario ninguno de los dos, ¿no? Porque terminó quien. Claro, el que haya terminado. Ya está. Tienes razón, sí. No hacen falta esos. Porque si terminó uno o terminó el otro, todo lo que queda al final es el resto del otro vector, que ya va a estar ordenado y ya va a estar donde tiene que estar. Así que, excelente. Mirá la cantidad de código que borramos. Y ahora vemos si funciona, porque si no, tanto coso. Vamos a compilarlo de nuevo. Compila. Corre y ordena igual que antes. Y Valgrind me dice que está todo bien. Me dice que está todo bien. ¿Estamos usándolo? Sí, estamos usando el merge in place. Listo. Está bien. Quizás lo había guardado. Porque si no lo había guardado es hacer trampa. Vamos a compilar de nuevo por las dudas. Bien, sigue funcionando. Está bien. Bueno, ahora sí. Ahora que hicimos esto completo, vamos a la parte importante, que es la parte del examen. Que es, ¿cuál es la complejidad de esto? La complejidad de merge sort, ¿se acuerdan cómo se sacaba por teorema maestro? Sí, es armar primero la ecuación de recurrencia. ¿Cuál es la ecuación de recurrencia? La ecuación de recurrencia es 2 por n sobre 2 más O de n, porque O de n es lo que no es recursivo, es el costo de lo que no es recursivo. Bien. Tenemos Tn sobre 2, ¿por qué? Porque dividimos el vector a la mitad. ¿Sí? Entonces, en cuartos se parte el problema se parte en 2. ¿Por qué multiplicado por 2? Bueno, porque invocamos merge sort 2 veces. ¿Sí? Entonces, este 2 significa estamos llamando 2 veces a la función tdn. Tdn era merge sort, ¿sí? Entonces, estamos llamando 2 veces a tdn, que era merge sort, ¿sí? Acá está bien clarito. ¿Con qué tamaño llamamos? Bueno, lo estamos llamando con vectores que son la mitad del tamaño del original. ¿Sí? Acá está bien clarito cómo es la ecuación de recurrencia. Y después hacemos algo más, que es esto, que es O de n. Y bueno, la división del vector también, esto es O de 1, así que sería O de n más O de 1 si quieren, pero es O de n, que sería el merge original. ¿Sí?
Entonces con el merge original queda así. Cuando resolvemos esto, ¿qué nos da? N por logaritmo de N. ¿Por qué? Esa me cuesta explicarla, pero o sea, Ah, sería el ves. logaritmo base 2 de 2, que es igual a 1, y la otra parte no entiendo bien cómo explicarla. O sea, la ecuación es O de N a la mm, logar- logaritmo Tenemos t de n es 2 por t de n sobre 2. Nosotros dijimos que, ¿cómo calculamos esto? Bueno, nosotros hacemos la comparación entre la parte recursiva y la parte iterativa. La parte no recursiva, digamos, es O de n. La parte recursiva está dado por este término y se calculaba como n elevado a la logaritmo base b de a. ¿Sí? Que en este caso, ¿cuánto es? N elevado a la logaritmo base 2 de 2. ¿Que cuánto es? 1. 1. ¿Sí? Entonces estamos comparando algo que es O de n con algo que es O de n. ¿Sí? Cuando era igual, cuando estas cosas eran iguales, lo que hacíamos era multiplicar el resultado, en este caso O de n, multiplicamos O de n por logaritmo de n. ¿Sí? Entonces por eso es básicamente n logaritmo de n. ¿Sí? Es el resultado de la ecuación, del teorema maestro. El teorema te dice, si tiene esta forma, el resultado es este. No tenemos que calcular nada, ¿por qué? Porque el teorema ya lo calculó por nosotros. ¿Sí? El teorema nos da el resultado sin que nosotros tengamos que hacer ninguna cuenta. Básicamente es esto. Ahora, El merge la in otra place. versión... Sí, No, justo, ¿cómo sería con el merge in place, el que sería O de N al cuadrado? en la otra versión, el trabajo extra que tenemos que hacer no es más O de n. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, este movimiento que hacemos de los elementos los tenemos que hacer n veces. ¿Sí? En el peor de los casos siempre elegimos la partición 2 y tenemos que mover todos los elementos para adelante. Entonces tenemos que mover n elementos, o n sobre 2 elementos, n sobre 2 veces, que sería un n cuadrado sobre 4. Así que es un n cuadrado. Entonces básicamente esto es un n cuadrado. ¿Sí? Y cuando aplicamos la resolución del teorema maestro, ¿cómo hacemos? Bueno, lo mismo. ¿Qué hacemos? Comparamos esto con esto. ¿Esto cómo era? Esto era n a la logaritmo base b de a. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a n a la 1. ¿Sí? Es igual que antes. Lo que cambia es esto. ¿Cuál es mayor? Y n cuadrado es mayor que n. ¿Sí? Entonces el resultado final es n cuadrado. Si uno de los dos es mayor, me quedo con el mayor. ¿Sí? Siempre me quedo con el que tarda más. El que tarda más es n cuadrado. Listo. Acá en este caso, ¿cuál es el que tarda más? Tardan lo mismo. Bueno, si tardan lo mismo, multiplicarlo por logaritmo de n. Eso es todo el teorema maestro. Calculan esto y comparan. ¿Son diferentes? Sí, bueno, quédate con el mayor, con el polinómicamente mayor. ¿Son iguales? Sí, bueno, multiplica cualquiera de los dos que son iguales por logaritmo de n. ¿Sí? Es eso. Aunque lo ponga Entonces, así en el parcial le alcanza, profe. Porque la verdad yo lo eh, leo y apunte lo leo y como que me cuesta entenderlo igual. el apunte dice literalmente eso. Por supuesto, te da todos los fundamentos matemáticos. Y por eso Por siempre eso digo la que parte fundamental es como que ahí ya me mareó. Por eso siempre digo que algún día nos van a rajar. Va a pasar alguien del departamento de matemática y nos van a rajar de la facultad. Pero, digamos, siendo a lo práctico es esto, ¿sí? Es calcular esto, calcular este coeficiente que es en el logaritmo base b de a, comparar con la parte no recursiva, quedarme con el mayor, ¿sí? Esos son los tres casos. ¿Cuáles son los tres casos? Bueno, el primer caso es que esto sea mayor que esto. Y si esto es mayor que esto, el resultado es esto. El segundo caso es que esto sea mayor que esto. Y si esto es mayor que esto, me quedo con esto. Y el tercer caso es que sean iguales. Si son iguales, multiplicarlo por logaritmo de n. Eso es todo el teorema maestro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo demostrar el teorema maestro? No sé, pueden leerlo del Cormen si quieren. No es lo importante. Justamente la importancia de que sea un teorema es que ya alguien lo demostró por nosotros y podemos usarlo sin demostrar. ¿Sí? Es el chiste de los teoremas, como vieron en Análisis 2. La justificación, un hechicero lo hizo. Digamos, explícame cómo funciona un teorema maestro. Explícame esto que te acabo de explicar. Los tres casos, cómo son, cómo se calcula. No es muy largo. ¿Sí? Listo. Entonces, lo que vemos es que hacer un merge utilizando memoria extra nos ayuda a tener una mejor complejidad.
¿sí? O más bien, intentar aprovechar la memoria para hacer un merge sort in place sin necesitar memoria extra, me hace que el algoritmo sea mucho peor. ¿Sí? Pero bueno, el algoritmo de merge sort, ¿cómo está planteado? Está planteado de esta forma, ¿sí? Con una mezcla. La mezcla debería ser O de n. Esto es merge sort. Esto es una versión in place que, por supuesto. A ver, si yo tengo un algoritmo que es O de n, ¿puedo hacer una implementación de ese algoritmo que sea n cuadrado? Sí, puedes empeorarlo como quieras, ¿sí? Pero cuando hablamos de merge sort nos referimos a esta implementación y no a esta implementación particular. En fin, creo que todos entendieron cómo funciona merge sort. ¿Alguno tiene alguna duda? Lo vemos. Pero es básicamente eso, es parto el vector a la mitad, divido las mitades, ordeno las mitades y mezclo. ¿Sí? Nada más. Una pregunta muy puntual para el caso de Quicksort. La ecuación de recurrencia, ¿sería también 2 por n sobre 2 o sería 3? Qué bueno que lo preguntaste, porque ahora vamos a ver Quicksort. Este tiene que salir más rápido y termina la clase, básicamente. Pero bueno, ¿cómo funciona Quicksort? Ya que también lo vieron. Quicksort sí lo vamos a hacer completamente in place de entrada porque nos da lo mismo. ¿Cómo funciona Quicksort? Merge dijimos, bueno, partimos a la mitad, ordenamos las mitades y hacemos un merge. Quicksort, ¿cómo funciona? Elige un pivote y compara. O sea, en este caso sería primero comparar y después dividir, ¿no? Más o menos, sí. Básicamente lo que hacemos es, terminamos dividiendo el vector en dos partes, ¿no? ¿Cómo dividimos el vector en dos partes? Los menores al pivote y los mayores al pivote. Pero el pivote como tal no cuenta como una tercera parte. Y no, porque ya está ordenada esa parte. Ah, claro. Entonces sí, la ecuación de recurrencia es la misma. Es la misma que Merge. Pará, no te adelantes porque hay algo que está fundamentalmente mal ahí, pero ya vamos a llegar. Ok. Sí, sí. Esa es una pregunta que hago siempre en el examen y siempre no digo siempre, pero casi siempre me la contestan mal o no me lo saben contestar. Por más que lo decimos en clase, me siento ignorado. Pero básicamente, ¿cómo funciona Quicksort? Me dijeron, bueno, elegís un número, por ejemplo, el último elemento del vector o el primer elemento del vector, y lo tomás como pivote. ¿Sí? ¿Y qué haces con eso? Bueno, lo que haces con eso es lo ubicás en un lugar en el vector, pero manteniendo los menores a la izquierda y los mayores a la derecha. ¿Sí? Básicamente, eso es lo que haces. Entonces, a eso lo vamos a llamar pivotear. Pivotear, ¿qué vamos a pivotear? Vamos a pivotear este vector de este tamaño. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el resultado de este pivoteo? El resultado va a ser la posición del pivote. ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero dividir el vector a la mitad, ¿sí? Quiero decirle a esta función, che, agarrá un elemento del vector, posicionalo en el lugar que va, devolveme la posición de ese elemento, ¿sí? Por supuesto que en el mientras tanto, déjame los menores a izquierda y los mayores a la derecha. Esa es la operación que vamos a hacer acá, ¿sí? Entonces, prácticamente con esto ya dividimos el vector a la mitad, ¿sí? Después de dividir el vector a la mitad, ¿qué hacemos? No entendí, o sea, la función pivotear, además de obtener la posición, ya haría como ese intercambio de asegurarse que los menores estarían a la izquierda del pivote y los mayores Mueve los así. menores a la izquierda y los mayores. Por ejemplo, vamos al dibujo de nuevo. Yo tengo este vector. Bueno, este vector no porque tiene números que ya están ordenados, pero supongamos que tengo algo así. Pongamos 9, 5. Tenemos algo así, ¿sí? Entonces, pivotear, ¿qué va a hacer? Voy a copiarlo para no borrar nada, ¿sí? Pivotear va a elegir un elemento. Por ejemplo, agarra el último elemento, dice, este va a ser mi pivote, ¿sí? Este que está acá, el 3. ¿Qué voy a hacer con el 3? Bueno, voy a fijarme cuáles son los elementos menores al 3 y cuáles son los mayores. Y voy a reorganizar el vector. Bueno, el 2 es menor, ¿sí? El 4 es menor. Entonces, no sé cómo va a ser esto, pero de alguna forma
va a terminar haciendo esto, ¿sí? Va a terminar dejando los menores a la izquierda, los mayores a la derecha, no necesariamente ordenados, ¿sí? Y el 3 me queda en el medio, me queda en la posición final. Yo sé que el 3 de ahí no se va a mover, porque quedó en la... Yo sé que todos los menores están a la izquierda y los mayores están a la derecha, el 3 tiene que ir ahí, ¿sí? Entonces el pivoteo lo que va a hacer es esto, es decir, elige un elemento, lo pone en el lugar que corresponde, ¿sí? Y me quedan los menores a la izquierda, los mayores a la derecha. Acá quedaron ordenados de casualidad, pero digamos, podrían haber quedado así, ¿sí? Yo lo único que me aseguro es que los menores están a la izquierda y los mayores a la derecha. Nada más. Eso es lo que quiero lograr. Dividir el vector a la mitad. Dividir el vector en dos partes, más bien. ¿Sí? Eso es lo que quiero. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Entonces, básicamente, quiero pasar de acá a acá. Yo digo que este es mi pivote. Ahora el pivote me quedó ubicado donde corresponde. Y a partir de acá repito lo mismo, ¿no? Si yo ya ordené este elemento y me quedan dos mitades, ¿qué me falta hacer? Me falta ordenar las dos mitades. Entonces, ¿cómo ordeno las dos mitades? Con Como el Quicksort. Dark Souls a los punteros auxiliares. ¿Cómo ordeno las mitades? Con un método de ordenamiento. ¿Qué método de ordenamiento conozco? Conozco Quicksort, ¿sí? Entonces ordeno el vector. ¿Qué tamaño tiene el vector ahora? Bueno, la posición del pivote, ¿no? Si el pivote me quedó en la posición 0, 1, 2, 3, ¿cuántos elementos tengo? Y acá tengo 3. ¿Eh? Está. Entonces voy a aplicar Quicksort a la primera parte del vector y voy a aplicar Quicksort a la segunda parte del vector. ¿Y la segunda parte del vector cuál es? Bueno, es vector más posición del pivote más 1. ¿Por qué? Porque el vector empieza acá, ¿sí? La posición del pivote dijimos que es 4. 0, 1, 2, 3, 4. Más 1, no, el más 1 no hace falta, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sí, creo que el más 1 está de más. Sí, siempre el más menos 1 jode. Entonces vamos a hacer posición del pivote. Cada vector más la posición del pivote. Creo que está bien. ¿Y cuántos elementos tendría esto? Este vector, este segundo vector. Perdón, profe, no entendí. ¿Por qué no iría con uno? ¿Hice mal la cuenta? A ver. 0, 1, 2, 3. Ah, porque es. Ah, porque no, conté mal. Sí, no, está bien, tienes razón. Sí, 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 sí. Más 1. Está bien, porque la posición del pivote sería 3, no 4. Estaba pensando en otra cosa. La posición del pivote sería 3. Entonces le sumo 3 más 1, 4. Y la cantidad de elementos, ¿cuánto sería? Digamos. Yo sé que el vector original tiene tamaño. Pero no estoy usando todos los elementos. Estoy usando la cantidad de elementos totales menos estos que pertenecen al vector 1. Menos 1 que es el que queda en el medio, sí, el pivote. ¿Sí? Y básicamente eso es todo Quicksort. ¿Está bien? Falta el if. Falta el if y falta esto. ¿Cuál sería el if? De nuevo, como antes. Si el tamaño es 1, retorno. Sí. Esto a veces, más que pivotear, lo van a encontrar como particionar. Pero, pivotear. Ya está. Supongo que queda más lindo particionar, pero está bien. Entonces particionamos el vector en dos partes. Lo que nos quedaría es cómo hacer esta función. ¿Sí? ¿Cómo pivoteamos? ¿Cómo pivotear? Pivotear. ¿Cómo hacemos esta operación? Recuerden que lo que quiero es agarrar un elemento y dejarlo en la posición que va. Creo que Valen les explica, no estuve mucho en clase, pero creo que Valen les explica el algoritmo de cómo hacerlo in place. Esto. ¿Cómo arrancamos? Primero me marco el pivote y luego empiezo a iterar desde el inicio
y voy haciendo las comparaciones, voy moviendo los elementos. ¿A qué te referís con marco el pivote? O ¿Marco sea, el 3? ¿Tomo el claro, o sea, primero o tomo el último? ¿Tomo el del medio? ¿Cuál tomo como la pivote? última posición o la primera es indiferente. Sí, creo que el algoritmo que le funciona a Valentina empezamos por el final porque es más fácil de implementarlo nada más. ¿No empezaron por el final? ¿No dijeron el pivote es el último elemento? ¿No se acuerdan? Esa O parte sea, que nunca le el que presté nos atención. mostró Valentina tenía el último como pivote, pero nos dijo que se puede usar tranquilamente cualquiera. Se puede usar cualquiera. Para implementarlo así en clase creo que lo más sencillo es tomar el último, pero en realidad no hay restricción. Sí. ¿Por qué tomamos el último? Porque el algoritmo se hace más sencillo de entender, quizás. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es saber, si tomamos el último, queremos saber cuál va a ser la posición final del 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé yo cuál va a ser la posición final del 3? Bueno, básicamente tengo que saber cuántos menores a 3 hay. ¿Sí? Si yo sé cuántos menores a 3 hay, y voy poniendo los menores a la izquierda, a continuación de esos menores voy a tener que sí o sí poner este, ¿sí? Y ya está. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo que les plantea Valentina? Es decir, yo voy a empezar suponiendo que el pivote va a quedar en la posición 0, ¿sí? Supongo que la posición final del pivote va a ser esta. ¿Por qué? Porque supongo que no hay elementos menores, ¿sí? Yo todavía no conozco ningún elemento, para mí van a ser todos menores, ¿sí? Entonces, pintémoslas de color esta, por ejemplo. Sí, no tan grueso. ¿Está? No me gusta. Hacemos otra flecha menos deforme, a ver si se puede. No, no se puede. Ahí está. Voy a suponer que la posición del pivote va a ser 0. ¿Por qué? Porque supongo que no hay menores. Listo. Empezamos a recorrer. ¿Cómo voy a recorrer? Voy a necesitar otra flecha para recorrer. Voy a necesitar otro entero. ¿Sí? Vamos a ponerlo de color rojo, por ejemplo. Empiezo a recorrer por la posición 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a fijar. La posición 0 es menor. El elemento de la posición 0 es menor al pivote. Y en este caso sí. Y lo que yo sé entonces es que si este elemento es menor al pivote, va a tener que quedar en ese lugar. ¿Sí? Yo sé que ahora por lo menos hay un elemento que es más chico que el pivote. ¿Qué significa? Significa que el pivote no puede ir en la posición 0, tiene que ir después. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Entonces, yo sé que el pivote no puede ir en la posición 0 porque hay por lo menos uno que es menor. Listo. ¿Qué hago? Digo, ahora supongo que va en la posición 1. Con este voy recorriendo. Recorrer primero, voy a la segunda posición. Encuentro un 9. ¿Qué va a pasar con el 9? ¿El 9 es menor? ¿Es más grande o más chico que el 3? Es más grande. ¿Sí? Como no es un número más chico que el pivote, mi suposición de que el pivote va a terminar en esta posición sigue siendo correcta, ¿no? Sí, Porque hasta ahora encontré un solo elemento más chico. O sea, el pivote por ahora sigue siendo acá. Entonces, este no lo voy a mover. Voy a seguir suponiendo que el elemento va acá. Y lo que voy a hacer es voy a seguir avanzando. Sigo recorriendo. ¿Este elemento es más chico que el pivote? No. Entonces, por ahora, mi suposición de que el pivote va a ir acá sigue siendo correcta. Sigo avanzando. Lo mismo. Mi suposición sigue siendo correcta. Avanzo una vez más. Encuentro un 2. Y acá cuando encuentro el 2, ¿qué va a pasar? Che, el 2 es más chico que el pivote. Entonces el pivote no puede ir acá. El pivote tiene que ir más adelante. Y no solo eso, sino que este elemento que encontré tiene que venir acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar este elemento que encontré, lo voy a intercambiar con este, ¿sí? Y voy a avanzar este. ¿Está bien? Entonces, sigo recorriendo con este, sí, avanzo un elemento más. Entonces, lo que yo estoy haciendo siempre es, voy escaneando el vector y a medida que encuentro menores los voy tirando a la izquierda. ¿Sí? Y voy a repetir esto hasta recorrer todos los elementos menos uno, ¿sí? Sería hasta llegar al pivote. Y ya está, ¿no? Ya con esto me queda el algoritmo, ¿no? Porque una vez que termine, si yo termino acá, yo sé que el pivote
tiene que ir acá. Yo sé que todos los menores ya los tiré para la izquierda. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Sí? Antes había dejado el 4 del lado izquierdo y nadie me dijo nada. ¿Puede ser que hice eso? No importa. Nadie se dio cuenta. Entonces, cuando yo termino con el algoritmo, ya me quedó así. Me quedó esto ordenado. Ordenado. Me quedaron los menores a la izquierda, los mayores a la derecha. Y el pivote me quedó en su posición. ¿Sí? Estabas muy concentrado como para interrumpirte. ¿Está bien? Por eso es más sencillo empezar desde decir, bueno, el pivote es el de la derecha, porque puedo empezar desde la izquierda e ir recorriendo. Y, digamos, este es el algoritmo que siempre explica Valentina. No sé, creo que lo explicó hoy también. Pero como dijo Valentina, creo que están muy dormidos hoy. Y eso que es martes. Está complicado el día. Bueno, ¿se animan a implementar esto rápidamente? Así nos vamos. Bueno, Sí, es básicamente un swap y marcar siempre dónde iría el nuevo pivote. Dónde iría el pivote. algo así. Sí, entonces nosotros que teníamos dos punteros básicamente, ¿no? Teníamos, si quieren, no sé cómo lo llamamos, posición actual, que empezamos en 0, o lo podemos hacer con un for si quieren. O lo podemos hacer con un for. Hagamos int. Posición final pivote. No me gustan variables tan largas, pero yo qué sé. Vamos a suponer que inicialmente... El pivote, profe. ¿Cómo? O sea, ese directamente que sea el pivote o el candidato a pivote. Pivote, punto. ¿Cómo es? O sea, yo no es que lo estoy diciendo, pero trato de hacerlo No, pero simplemente. la posición del pivote, la posición del elemento pivote en realidad es tamaño -1, ¿no? Es el último elemento del vector. Claro, La posición final, donde va a quedar el pivote al final del algoritmo, es esta. Como yo sí, les sí, dije, yo no confundí. supongo que inicialmente supongo que va a terminar en la posición 0. ¿Sí? Después voy corriendo. Entonces yo supongo que va a terminar en la posición 0. Y una vez que supongo eso, dije, bueno, voy a empezar a recorrer. Voy a hacer un for si quieren. Mientras que i sea menor a tamaño, si quieren. Y nos ahorramos. Creo que sí, con eso nos ahorramos un paso, ¿no? ¿No era tamaño -1? Es lo que estaba pensando. Creo que nos ahorramos un paso si hacemos esto. Hagámoslo así, después vemos. Y más. ¿Sí? Voy a recorrer el vector, está bien. Ignoro el último elemento si querés. Y lo que voy a hacer es lo que dije antes. ¿Qué dije antes? Dije, si el vector en la posición actual, que sería i, ¿no? Es menor que el vector posición pivote, ¿sí? Si el elemento que tengo es menor que el pivote, lo que voy a hacer es, ¿qué cosa? ¿Qué habíamos dicho que había que hacer? Correr la posición final en uno. Había que hacer un swap, ¿sí? ¿De qué cosa y qué cosa? ¿Se acuerdan que hacíamos un corrimiento acá? Yo digo, bueno, el elemento que estoy visitando es menor que el pivote. ¿Qué hago? Un intercambio entre quién y quién. Entre estas dos cosas, ¿no? Y avanzaba este, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a hacer un swap entre lo que está en la posición actual y la posición final del pivote. ¿Sí? Intercambio esas dos cosas. Ahora voy a suponer que la posición final del pivote va a ser un elemento más adelante. Y ya está, ¿no? Y sigo recorriendo. Y cuando encuentre uno menor, voy a hacer lo mismo. Voy a decir, bueno, la posición final del pivote va a estar más adelante. ¿Sí? Y cuando termino con mi algoritmo, lo que me va a quedar es, básicamente voy a recorrer hasta acá y voy a fijar, la posición del final del pivote es acá. Entonces quiere decir que acaba el pivote, voy a intercambiar y ya está. ¿Sí? Lo que yo decía es, bueno, podemos intercambiar hasta el final o correr hasta el final. Total, este va a ser menor o igual y va a terminar acá.
Está bien, pero me adelantaría a este y tendría que restarle 1. Está bien, dejémoslo así. ¿Sí? Pero básicamente cuando llegué hasta acá, cuando terminé el for, yo ya sé que en esta posición es donde tiene que ir el pivote definitivamente. Entonces, como tiene que ir ahí, lo voy a poner ahí. Si voy a intercambiar del vector, lo mismo. ¿Sí? Posición final del pivote, tamaño -1. Voy a poner el último elemento en la posición donde tiene que ir y voy a decir el elemento quedó en la posición final del pivote. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está? ¿O no está? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué complejidad tiene esta operación? N. ¿Por qué? Porque lo único que hace es recorrerse de principio a fin de principio hasta el fin -1 el vector, y en el peor de los casos lo único que hace es un intercambio dentro del mismo vector, pero no corre ningún elemento, simplemente hace un swap o acciono de uno. Está bien. Esto va a recorrer todos los elementos y en el peor de los casos siempre va a entrar al if y siempre va a ser un intercambio, pero bueno, sigue siendo una operación constante dentro de un for. En el peor de los casos va a ser los n intercambios. ¿Sí? En el mejor de los casos va a recorrer todos y no va a hacer ningún intercambio, pero igual los tiene que recorrer todos. Es ODN. Primero probemos que esto funcione antes de hablar de la complejidad. Funciona. Así que para sorpresa de nadie, fíjense que el algoritmo es bastante sencillo. Es simplemente tener en cuenta eso. Che, ¿dónde va a terminar mi... Bueno, supongo que no hay nadie menor. Supongo que no hay nadie menor y a medida que voy encontrando menores los tiro a la izquierda. ¿Sí? Podría hacer lo mismo empezando por... Sí, podría tirarlos a la derecha. ¿Sí? Podría empezar suponiendo que la posición del final del pivote va a ser el último elemento y a medida que voy encontrando mayores, bueno, los voy tirando a la derecha. También podría. O podría hacerlo con un elemento arbitrario del medio. Decir, bueno, tomo el pivote como la mitad y idear algún otro algoritmo para acomodarlos de alguna forma. ¿Sí? Tampoco supongo que sea tan complicado. Podemos hacer algo así. Y ya está. Listo. Con esto nuestro quicksort funciona. Como ven, era más sencillo que el mergesort. No teníamos que preocuparnos por nada, básicamente. Y ahora lo que tenemos entonces es que analizar cuál es la complejidad de esto. Que sería lo último que nos queda. Bueno, me queda una cosa más, que es el tema de estabilidad, que siempre les cuesta un poco verlo. Iba a preparar una planilla, no sé qué, pero me acordé mientras Valen lo decía. Lo podemos ver rápidamente después. ¿Qué complejidad tiene esto? Aplicando teorema maestro o n por logaritmo de n. Pero sí, ¿Cuál sería la ecuación aplicando teorema maestro? ¿TDN es igual a qué? La ecuación de recurrencia sería 2 ¿Por qué por 2? Porque invocás 2 veces a TDN, ¿no? Si Sí. TDN es quicksort, ¿cuántas veces invocas a quicksort? 2 veces. Entonces invocamos TDN. ¿Pero lo invocamos con n o con qué lo invocamos? A ¿Cómo, quicksort. profe? Yo invoco 2 veces a quicksort, ¿sí? Sí. ¿Pero con qué tamaño? ¿Lo invoco con tamaño n? N sobre 2. N sobre 2. ¿Y después qué más hacemos? Esto, que dijimos que era ODN, ¿no? Entonces la ecuación nos da igual que el mergesort, en principio. Por lo tanto, esto sería n log de n, ¿no? Si sacamos la cuenta, nos queda n a la logaritmo de base que queda n a la 1, y esto queda O de n. Comparamos O de n y O de n son lo mismo, entonces sería n logaritmo de n. Todo muy Pero esto es lindo, para el caso promedio. todo muy lindo, pero hay un problema. El problema está acá, ¿sí? Cuando yo hago mergesort, fíjense la diferencia. Mergesort. Fíjense que, vamos a achicar un poco acá. Fíjense que en mergesort, yo cuando divido el vector, siempre lo divido a la mitad, ¿sí? Entonces yo tengo asegurado que esto es n sobre 2 siempre. Siempre, digamos, está puesto, es n sobre 2, no hay chance, ¿sí? Siempre lo divido a la mitad. En el cambio, en el quicksort, divido a la mitad. ¿Esta función me divide el vector a la mitad? No.
Todo ¿Por qué no? depende. Todo Depende, depende. depende justamente del valor del pivote y de cuántos valores menores y mayores tengo a ese pivote. En el mejor de los casos, me lo va a dividir siempre a la mitad, ¿sí? Pero es en el caso ideal, ¿sí? Entonces, si yo digo que siempre tengo el caso ideal, yo podría aplicar esto, porque bueno, si siempre me lo va a dividir a la mitad, teóricamente la complejidad va a ser esta, ¿sí? El teorema maestro me avala. El problema es que yo no puedo asegurar esto, ¿sí? Entonces, como no puedo asegurar esto, es incorrecto asegurar esto. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el peor caso de esta operación? Que en vez de Que- n sobre 2 me devuelva qué cosa. Que te devuelva uno, porque qué sé yo, No. justo el pivote que agarraste no te divide el vector a la mitad. Como dice Ariel, n-1. ¿Sí? El peor caso, yo acá lo que hice fue básicamente dividir el vector en dos partes. ¿Sí? Entonces esto me quedó así y así. Me lo divido en dos partes, ¿saben? Desparejas, pero lo que sea. El peor caso hubiese sido, por ejemplo, si teníamos que el pivote era 1, en este caso, ¿sí? Obvio. Si yo tenía que el pivote era 1, ponía los menores a la izquierda, mayores a la derecha, el vector me terminaba quedando algo así, por ejemplo, y divido en dos vectores, uno vacío y uno que tiene todos los elementos menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando yo invoco Quicksort, no estoy invocando dos veces Quicksort con TDN sobre 2, sino que estoy invocando Quicksort con n-1 y Quicksort con 0, que en realidad esto es, está bien, Quicksort con 0 sería esto, no hace nada, sería tamaño constante, sería ODN. Y básicamente me quedaría algo así, ¿sí? Y esto, teorema maestro me dice, no, muchacho, esto no va. No tiene forma de teorema maestro. Teorema maestro me pide que las llamadas recursivas sean con una fracción del problema original, ¿sí? Una fracción entera. Y acá no es así. Entonces no puedo aplicar teorema maestro. Es imposible. Pero mirando esta ecuación de recurrencia, ¿qué se les ocurre que podría ser? ¿Cuál podría ser la complejidad de esto? Y sabiendo que t de 0 es igual a... o de 1, si quieren. Es como un n cuadrado sobre 2. N cuadrado sobre 2. Que quedaría n cuadrado, me estoy confundiendo. ¿Por qué? O sea, sí, pero ¿por qué? Y porque es como que a cada vez, aún así, yo me imagino formando una cuadrícula con los vectores y cada vez le va restando uno y la diagonal de abajo quedaría vacío. Fíjate que yo digo que para resolver el problema de tamaño n, tengo que resolver el problema de tamaño n-1 y sumarle, digamos, una cantidad de trabajo n, ¿sí? Entonces, esto, digamos, sería una demostración, entre comillas, pero t de n-1 va a ser igual a t de n-2 más o de n, ¿no? Y ahí puedo seguir haciendo esto hasta cuándo, hasta t de 0, que es o de 1, ¿no? Porque bueno, si es t de 0, si también no hace nada, no hace ningún trabajo. Entonces, en definitiva, el trabajo total sería como la suma de todas estas cosas, sería como expandir esto, porque si yo expando esto me quedaría como t de n-1 más t de n-2 más t de... Opa, ¿qué toqué? Más t de n-3, ¿no? Sería expandir porque t de n-1 es t de n-2 más o de n. ¿Sí? Entonces, cada vez que le sumo una cosa de estas, le estaría agregando un O de n al final. ¿Y cuántas veces? Y le estaría agregando n veces O de n. Que ya acá tenemos un n cuadrado. ¿Más cuánto? Más otro n cuadrado acá. De sumar n cosas. O n veces n menos 1. ¿Sí? Terminaría siendo un n cuadrado. Ya directamente acá este término te lo indica. ¿Sí? Si expandís la ecuación de recurrencia, de nuevo. Pero bueno, básicamente esa es la idea. Así que en el peor de los casos, sí. ¿De qué otra forma lo pueden ver? Bueno, la otra forma de verlo sería
también medio por arriba. Es decir, si yo tengo un vector de n elementos para ordenar este pivote hice n operaciones, ¿sí? Entonces, para cada uno del resto de los elementos de este vector, voy a tener que hacer también n operaciones. Así que intuitivamente uno puede decir, n veces n-1, o más bien sería como el for que hicimos en clase, que daba for de i hasta n, y después de j igual i hasta n, ¿sí? No desde 0 hasta n. Entonces, siempre haces una unidad menos de trabajo en el for interno, pero en definitiva, cuando sumas todo, te queda n cuadrado. No quedaría t de 0 más t de 1 más o de 1 de n. Sí, algo así. O de 1. O 1. No sé qué es O1 de n o 2 de n o n de n. No sé exactamente qué es eso. Pero ponele. Sí, puede ser. Creo que se rompió algo. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Ni la pantalla ni la cámara. Se rompió todo, ¿no? A ver. Ah, ya sé qué pasó. Creo que ya sé qué pasó. No pasó nada, obviamente. Bueno. em, no sé dónde están mis ventanas. Supongo que está. Pero bueno, básicamente esa es la idea. ¿Sí? Ustedes terminan expandiendo la formulita esta de recurrencia. Saben que tn-1 era tn-2 más odn. Y tn-2 es tn-3 más odn. Y vamos sumando un montón de términos que se terminan repitiendo. Entonces, por ejemplo, estamos sumando n veces odn. Y después estamos sumando n-1 más n-2 más n-3 más n-4. N cuadrado. Nada. Eso sería todo, excepto que me queda una cosa. El cuatrimestre pasado creo que hicimos un resumen interesante. 2201. No me acuerdo de qué estábamos hablando. Clases. Sort. No me acuerdo cómo surgió. Cuando estábamos hablando de sort. Sí, acá está. Habíamos hecho un mini resumen de sorts. ¿Sí? ¿Cuáles eran los métodos que conocían ustedes? Bueno, ustedes conocían bubble sort, inserción. Bueno, ahora conocen quicksort, merge sort, selección. Heap sort ya lo conocen. Bueno, bobosort me tiraron la otra vez. Counting sort, radix sort. Estos son métodos no comparativos. ¿Sí? Pero bueno, más o menos conocen algunos de estos métodos. Los importantes son quizás estos dos y quizás alguno más para tener por si algún día necesitan, pero generalmente no van a necesitar nunca. Con quicksort y mergesort tienen cubierto. Generalmente lo que se usa es una variante del mergesort y o quicksort. Otra cosa no se usa en la vida real. Que van a encontrar TeamSort, creo que se llama, el de Python. Pero está basado en eso. Es un método adaptativo. Y acá la parte de caracterización de los métodos de sort. ¿Sí? Entonces, podemos caracterizarlos de distintas formas. Por complejidad temporal, ¿sí? ¿Cuánto tarda en ejecutarse? ¿Por qué tantas comillas? Bueno, porque ustedes recuerdan que no medimos tiempos, sino que lo medimos con la notación Big O, lo cual es relativo, digamos, no es un término absoluto. Entonces, por ejemplo, n cuadrado teníamos bubble sort y quicksort, porque siempre peor caso. Quicksort también lo ponemos en n log n en el caso promedio. Y mergesort son n log n. Heapsort también, si quieren. Y después tenemos métodos con complejidad temporal ODN como counting, que lo vieron hoy con Valentina. Digo, ODN, mirá que genial, ¿no? Sí, pero es una porquería. Además de la complejidad temporal, podemos caracterizarlos por la complejidad espacial. ¿Cuánta memoria necesitamos para ordenar un vector de n elementos? Bueno, por ejemplo, con quicksort no necesitamos nada extra, ¿sí? Si no tenemos en cuenta el espacio de heap, lo implementamos de forma iterativa más que recursiva, por ejemplo, podría ser. Si no, tiene que tener en cuenta el espacio del heap. El mergesort, bueno, el mergesort necesitamos también subvectores adicionales, porque como vimos, si queremos hacer el mergesort que sea n log n, necesitamos más memoria, ¿sí? Necesitamos copiar esos vectores, necesitamos memoria adicional. Entonces necesitamos por lo menos el doble de memoria.
En fin, el heap sort vimos que se puede hacer in place también. El quick sort, el bubble sort se puede hacer in place. Acá hablamos de in place, sí. In place son métodos que ordenan el lugar, no necesitan memoria extra. Le pasamos el vector, ordenan el vector, no usa memoria auxiliar. Después estaba la parte de estabilidad, que hoy Valentina les habló un poco y vamos a ver un ejemplo antes de terminar. ¿Sí? ¿Qué es estabilidad? ¿Qué es un método estable? Un método es estable si preserva el orden relativo de los elementos. Vamos a ver el ejemplo con la planilla de Excel. Ponemos 4 elementos en la planilla y se van a dar cuenta. Después tenemos métodos comparativos, que son los que venimos haciendo. ¿Sí? ¿Cuándo es comparativo? Cuando se comparan los elementos entre sí. Lo que hicimos recién, ¿era comparar elementos entre sí? Sí. Porque para saber dónde va el pivote, tengo que comparar ese elemento con los demás para saber si es mayor o menor, ¿no? Entonces comparo los elementos. ¿El counting era comparativo? No. ¿Por qué? Porque yo no comparaba, ¿sí? En el counting sort yo les dije que vamos a hacer un dibujito si quieren, pero básicamente si tenían este vector, ¿cómo funciona el counting? El counting dice, tengo un vector. ¿Qué tengo que saber? Tengo que saber cuál es el rango de claves que quiero ordenar, que esa es la desventaja del counting, ¿sí? Entonces yo sé que mis números van del 1 al 9. Voy a necesitar un vector que tenga 9 posiciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el counting? El counting va a recorrer el vector y contar cuántas veces se encuentra cada número. Pongamos alguno repetido para que sea más divertido. Algo así. ¿Sí? Entonces el counting va recorriendo y va a decir, esto es, por supuesto, esta es la posición 1. Y esta es la 9. Va a recorrer el vector, va a decir, originalmente tengo 0 elementos de cada uno. Y va a decir, bueno, recorro. Encontré el elemento 1. ¿Qué hago? Vengo acá y en vez de 0 le sumo 1. 1. 9. Bueno, al 9 le sumo 1. 1. 3. En la posición 3, 1, 2, 3, le sumo 1. 2. En la posición 2 le sumo 1. Le sumo 1. En la posición 3 le sumo 1. 2. Y en la posición 3 le sumo 1. 3. Entonces, cuando termina de contar el counting, ¿sí? Yo sé que tengo un 1, tengo 2, 2, tengo 3, 3 y tengo un 9. ¿Sí? Eso es lo que les decía antes. No son los mismos elementos, estoy contando cuando tengo de cada uno. Entonces, ¿cuál sería el resultado del counting sort? Sería, conceptualmente, recorrer una vez, contar cuántos tengo de cada uno y almacenarlos acá, por lo tanto recorrí una vez el vector, y después recorrer esto, ¿sí? Y poner los elementos donde van. ¿Dónde serían los elementos que van? Bueno, yo voy recorriendo esto, digo, encontré en la posición del 1, encontré un 1. Bueno, entonces acá va un 1. En la posición del 2 encontré 2. ¿No? Pongámosle, para que no sea tan raro esto, pongámosle así, ¿sí? Ahí está. Cambiamos un poco para que digan, ah, pero eso no. No, fue casualidad. Entonces, en la posición del 2 me encuentro un 2. ¿Qué significa 2? Significa que va a tener 2, 2. Entonces pongo 2 y 2. En la posición del 3 me encuentro un 2. Quiere decir que tengo 3, 2. Entonces voy a poner 3, 3. En la posición del 4 me encuentro un 1. O sea que significa que voy a poner un 4. Opa. Me encuentro un 0 acá, o sea que significa que no hay ningún 5, no hay ningún 6, no hay ningún 7, no hay ningún 8. Hay un 9. Listo, pone un 9. ¿Sí? Y básicamente eso es el counting sort. ¿Sí? Todo lo demás de uso el índice de acá para acceder al subíndice del otro y le resto 1, esos son tramoyas matemáticas si quieren, para ahorrarnos algunos if y hacer con indirecciones. Por eso digo, eso es un tema de, el tipo se dio cuenta de que si hacía eso, los índices le quedaban lo suficientemente bien como para ordenar esto de una forma directa usando subíndices, ¿sí? Pero conceptualmente el counting sort es esto, es recorro y cuento, y cuando tengo la cuenta de cada uno, digo, tengo 1, pongo 1, tengo 2, pongo 2, tengo 2, pongo otros 2 elementos más del mismo tipo, ¿sí? Es eso. Pero fíjense que al hacer todo esto, yo nunca comparé el 1 con el 9 y el 3 con el 9 y el 2 con el 1. No los comparé entre sí. ¿Sí? Entonces, por eso es un método no comparativo. No comparo los elementos entre sí, sino que simplemente lo hago sin comparar. ¿Está bien? Eso es counting sort. Eso sería un método no comparativo. Y después la última familia son los métodos adaptativos, que acá no vimos ninguno.
que se adapta al conjunto de datos a ordenar. Por ejemplo, nosotros vimos recién que en el quicksort el peor de los casos es cuando viene ordenado completamente al revés. ¿Por qué? Porque el pivote siempre me va a quedar... cuando viene al revés, ¿no? Sí, porque el pivote siempre me va a ordenar un solo elemento y me va a dejar un vector de un elemento menos para ordenar. Entonces me va a terminar siendo n cuadrado. Una implementación posible de quicksort lo que podría hacer sería recorrer una vez el vector primero para ver qué tan cerca está de ese peor caso. Y si está cerca de ese peor caso, bueno, cambiar un poco la estrategia para no caer ahí. ¿Sí? Eso sería un método adaptativo. Se fija cómo viene el vector y en base a cómo viene es que produce el ordenamiento. ¿Sí? Fíjense que los métodos que hicimos nosotros nunca nos fijamos que viene. Simplemente, listo, nos mandamos a comparar. ¿Sí? Entonces, un método adaptativo se fijaría en eso. Y ahora sí, para cerrar, lo último que voy a hacer es el tema de mostrar qué es la estabilidad de un SOR, que es una parte que, como les digo, siempre les cuesta entender. Pero también es un poco incómodo de explicar. Pero, por ejemplo, yo tengo el padrón 1, 2, 3, 4, el padrón 5, 6, 7, 8, el padrón 9, 8, 7, 6. No sé, tenemos algunas cosas acá, ¿sí? Todos números distintos. Un poco grande ese. Algo así, ¿sí? Tengo estos padrones. Tengo apellido, por ejemplo, González. Tengo González con S. Tengo García. Y tengo otro García. Y tengo un Pérez. Y tengo, no sé qué más. Puedo tener 3 Pérez, por ejemplo. Son 3 personas distintas, ¿no? Este tiene una nota 8, 9, 1. Bueno, pobre García. 4, 6, 7 y no sé, 9. ¿Sí? Tenemos esto. Lo que voy a hacer es ordenarlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo ordeno esto por nota? Si lo ordeno por nota, por supuesto, me quedan de esta forma. ¿Sí? Me queda García, García, Pérez, Pérez, González, González, Pérez. ¿Está bien? Perdón, Agustín, es lo que pasó. ¿Qué vamos a hacer? Si yo lo ordeno por padrón, ahora, ¿sí? Me queda ordenado de menor a mayor por padrón. Ahora, si ustedes se fijan, yo ordeno por apellido, ¿sí? Intentemos mirar lo siguiente. Intentemos, por ahí lo que podemos hacer es pintarlos. Creo que el cuatrimestre pasado quizás resultó pintarlos. Pongámosle a este rojo. No sé si se ve ahí, creo que no se ve mucho. Pongamos rojo, amarillo y verde, ¿sí? Tipo semaforito, un semáforo horrible con esos tonos, pero para ver la posición relativa, ¿sí? Porque lo importante en los sort estables, ¿qué es? Es la posición relativa de los elementos. Lo que decimos cuando tenemos un sort estable es que cuando ordenamos un conjunto de datos, los elementos mantienen el orden relativo entre sí. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que si yo ahora ordeno por padrón, ¿cómo podríamos demostrar esto? Para que no lo pensé bien, me parece. Sí, creo que lo pensé. ¿Lo pensé bien? Supongan que yo invierto. ¿Qué está ordenado? ¿Está por nota? Bien. Lo ordeno así por nota. Me queda amarillo, rojo, verde. ¿Sí? Ordené por nota. Me queda amarillo, rojo, verde. Si yo ordeno por apellido, me sigue quedando amarillo, rojo, verde. ¿Sí? No me queda rojo, amarillo, verde o verde, rojo. ¿Por qué? Porque preservó el orden relativo de estos 3 elementos. Cuando yo ordeno por apellido, estos 3 elementos son el mismo apellido. Entonces podrían haber aparecido en cualquier orden, ¿no? Teóricamente, es lo mismo un Pérez que otro Pérez, ¿no? Son todos iguales para la comparación. Estoy comparando el apellido. Pero sin embargo, se mantuvo el orden relativo de los elementos. Ahora, si yo ordeno por nota al revés, tengo verde, rojo, amarillo. Si ordeno de nuevo por apellido, me quedan ordenados por apellido, pero me quedó verde, rojo, amarillo. ¿Por qué? Si antes ordené por apellido y me quedó amarillo, rojo, verde. ¿Por qué se invirtió? Bueno, porque en realidad yo ordené por nota y me dejó la nota ordenada, ¿sí? Digamos, no los mezcló. ¿Se entiende el tema de estabilidad? No importa cómo los ordene por apellido,
si ordeno por apellido de mayor a menor o de menor a mayor, estos tres Pérez quedan ordenados relativamente iguales. ¿Sí? Siempre aparece el verde y siempre aparece último el amarillo. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, ahora si yo pongo, por ejemplo, si yo fuerzo que el rojo aparezca primero y ordeno por apellido, bueno, me guarda el sort relativo al... Claro, bueno, a mano no me lo deja hacer. Maldito. Pero de nuevo, ahí si lo invierto y pongo el amarillo arriba y el verde abajo, cuando ordeno por apellido, me deja el amarillo abajo, el amarillo arriba y el verde abajo, ¿sí? Pero me mantiene el orden anterior que yo guardé. ¿Está bien? Eso es útil, por ejemplo, cuando hacemos ese tipo de cosas de Excel, que queremos, ordenarlos por nota, o ordenarlos por apellido, ¿sí? Ordenarlos por apellido. Y dentro del apellido vos querés también que te ordene por nota, porque sería muy molesto encontrar las notas medio escalonadas. Queda más lindo, ¿sí? Hay casos donde sirve, ¿sí? Sirve tener las cosas ordenadas y vos decís, bueno, quiero ordenarlo por otro criterio, pero quiero que me mantenga las cosas ordenadas relativas como ya están, ¿sí? O por padrón, si querés. Bueno, quiero ordenarlos por apellido, pero quiero que aparezcan, para los apellidos iguales, quiero que aparezca primero el padrón menor, ¿sí? Entonces, ordenarlo por padrón, ¿sí? Y ordenarlo por apellido. Entonces, ahora me aparecen ordenados por apellido, pero el padrón menor me aparece primero, ¿sí? Cuando el apellido es igual, el padrón más chico va a aparecer arriba de todo. Bueno, en este caso, el sort es estable. Merge sort es estable. Quicksort no. ¿Sí? Listo. Y eso creo que es lo último que me quedaba de explicarles de sort. Y ya están cubiertos, porque el sort genérico lo hicimos en la clase pasada. Y no hay nada más que ver. Para los que no se acuerdan, a qué me refiero con sort genérico, era cuando teníamos algo así, ¿no? Teníamos una función de sort que le puedo pasar cualquier vector con cualquier tamaño de elementos, cualquier tipo de elemento, sea un puntero, sea un entero, sea un Pokémon, un puntero Pokémon, un triple puntero, y puedo ordenarlo con la misma función, ¿sí? Así que escriben el sort una vez y lo usan siempre. Y bueno, se acabó la clase. Si hay alguna duda, consulta, sugerencia, algo, lo vemos. Y si no, aprovechen para estudiar y hacer el TP. No sé. ¿Estamos bien? Excelente, excelente. Perdí el OBS. Quería cerrar la grabación, pero no voy a poder porque no encuentro el OBS. No sé dónde me quedó. Acá está. No, no. Sí. ¿Puede ser que nos hemos recibido la nota? Puede ser, yo me atrasé con algunos. En realidad los míos los entregué. Pero cuando nosotros siempre al final del cuatrimestre reclutamos correctores nuevos de los chicos que cursaron la materia. Y a esos chicos, el primer cuatrimestre que están con nosotros, yo o alguien más les revisamos las notas y yo por ahí me atrasé en algunos. Yo sé que, por ejemplo, uno de Ligüen me mandó a corregir algo y yo me atrasé un poco, recién ayer se lo pude devolver. Así que puede ser que alguno todavía esté medio sin sus notas. Pero bueno, ahora los apuro de nuevo. Sí, puede ser. Tuvimos una semana ocupada. Ellos también tienen exámenes, desgraciadamente. Pero los apuro. Sí. Tengan en cuenta que a partir de ABB en adelante, o sea, ya para ABB el corrector va a ser otro, va a cambiar. ¿Sí? Así que hay una rotación de correctores. Ya le voy a decir a Pucci que publique los correctores nuevos, así ya le empiezan a consultar a ese. ¿Sí? Bueno, cerramos por lo menos acá el video.